Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta. El insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos. Pero si llegaste hasta aquí, quizás es porque no buscas ruido. Buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Esta noche no hablaremos de castillos, ni de reyes, ni de conventos llenos de ecos, tampoco de callejones empedrados, ni de plagas con nombre propio. Hoy vamos a caminar por una neblina más antigua, una que no está en los libros de historia oficial, pero que sigue respirando bajo cada vela encendida, bajo cada máscara plástica que brilla en los escaparates de octubre. Porque hay fechas que no son fechas, son portales, hay rituales que no son juegos, son ecos de algo que ardió durante siglos, que sobrevivió a la censura, a los púlpitos, a las hogueras, y que cada año, sin saberlo, muchos siguen repitiendo. Nos referimos a esa noche. Sí, esa. La de los disfraces, la de los dulces, la del truco o trato convertido en industria, la del esqueleto simpático y la calabaza sonriente, pero también, y antes, la de los espíritus que cruzaban el umbral, la de los muertos que volvían por unas horas, la del fuego encendido en las colinas para espantar lo que no tenía nombre, la de los antiguos, la de los druidas, la de las sombras sin cruz. Y si este tipo de viaje lento, íntimo y extrañamente reconfortante acompaña tus madrugadas, puedes suscribirte al canal. No porque tengamos respuestas, sino porque aquí nunca hay prisa. Solo historias que gotean como cera, que laten como tambor, que se insinúan como una sombra detrás de la cortina. La iglesia intentó borrarla, cambiarle el nombre, bautizarla de nuevo con santos, mártires, altares, pero lo pagano no se borra. Se transforma, se disfraza, se esconde en los pliegues de lo cotidiano hasta que una vez al año sale a jugar de nuevo. Halloween, antes de ser Halloween, antes de ser calabazas, antes de ser fiesta, fue frontera, fue miedo, fue plegaria y fue, sobre todo, memoria. Esta es la historia de esa noche, de su origen profano, de su perfume ancestral, y de cómo la iglesia, con todo su poder, no logró apagar su llama. Bienvenido a este viaje. Apaga la luz, deja que el frío te roce los tobillos y escucha, porque esta historia no solo se cuenta, se siente. La noche se espesa en las colinas silvestres. El viento frío arrastra hojas polvorientas que crujen como huesos rotos. Una niebla ligera se enreda entre los troncos oscuros y cada sombra parece tener un latido propio. En algún lugar un fuego crepita al borde de un círculo de piedra antigua, proyectando lenguas anaranjadas que se alzan como brazos implorantes. La llama parpadea, el aire tiembla. Los ojos se vuelven atentos al susurro del más allá. En esas tierras antiguas, donde los druidas caminaban entre nieblas y abedules, existía un día que no era día común. Un límite en el tiempo que juzgaba lo visible y lo invisible. Era el momento en que los vivos esperaban, con temor y reverencia, una puerta entre mundos. Los muertos podrían caminar bajo el cielo nocturno. Lo que estaba oculto podía asomar sin permiso. Se llamaba Samhain, el término gaélico que marcaría el fin del verano y el inicio del invierno. Cuando el día celta concluía, la oscuridad tomaba su lugar con calma. Los hombres recogían sus instrumentos. Las mujeres cerraban puertas. En la hoguera sagrada, los druidas encendían brasas con maderas selectas, acechas del bosque, ramas que habían sentido 1000 vientos. Todo fuego debía venir de aquel fuego principal, para que la chispa contuviera el calor del mundo vivo y espantara la sombra del otro mundo. Los rebaños habían sido bajados de los pastos altos al valle, las cosechas recogidas, las provisiones guardadas. Era el tiempo en que lo visible cedía a lo oscuro. El calendario marcaba un nuevo año,
El mundo vivo se preparaba para la hibernación, para el letargo. Las fuerzas antiguas, decían los sabios, caminaban entre nosotros ese crepúsculo. Los druidas creían que los túmulos funerarios y los túmulos antiguos, moradas de los antepasados, se abrían esa noche para que las almas regresaran. Se guardaban platos en silencio sobre mesas rústicas, se dejaba un lugar vacío para quien se iba y aún así volvía. Las ollas de comida que sobraban se colocaban fuera de la casa, con pequeñas ofrendas. Vinos fermentados, pan, manzanas, todo lo que podrían necesitar los que cruzaban desde el otro lado. En algunos relatos cuentan que las familias dejaban puertas abiertas al caer la noche, como invitación respetuosa. Los fuegos suaves se mezclaban con la risa ahogada de los jóvenes que caminaban enmascarados, con cabezas disfrazadas, facciones arrancadas a la corteza del bosque. Se decía que disfrazarse era camuflarse ante los espíritus que merodeaban esa noche, que la máscara no era solo juego, era cobertura, era pacto. Pero cuando la iglesia emergió con su cruz en la mano, aquel rito fue visto con recelo. Esa noche que antes fue sagrada, pagana, límite, fue llamada abrigo del demonio. Fue bautizada, reformada, recalcada, reescrita bajo santos y mártires. Pero detrás del disfraz litúrgico persistió lo primitivo. Persistieron los fuegos clandestinos, persistieron los rituales mínimos, disfrazados de plegaria. Persistió el asombro ante la frontera entre la vida y la muerte. Y este es solo el inicio de la historia que vamos a recorrer. Una historia de llamas, de sombras, de memoria que no se pudo borrar. Una historia de Halloween, pero antes de ser Halloween, antes de máscaras plásticas y fiestas comerciales, antes de luces de neón, fue frontera, fue vínculo, fue lo que la iglesia quiso borrar. En la penumbra de los bosques, bajo lunas sin caricias, los druidas y pobladores de antiguas tribus contemplaban un mundo que cambiaba. Las estaciones, que para nosotros son patrones previsibles, para ellos eran viejos pactos escritos en la tierra. Y había noches, no muchas, pero suficientes, donde esos pactos se volvían fracturas. Samhain era esa grieta, un instante en el tejido del tiempo donde lo oculto podía filtrarse. Cuando caía el crepúsculo del día que los romanos llamarían octubre, se apagaban los fuegos hogareños. Los hogares cerraban sus puertas. La luz menguaba deliberadamente. En muchos relatos paganos, los druidas decretaban silencio ritual. No hablar salvo lo imprescindible. Nadie salía sin propósito. Las puertas se aseguraban. Las llamas interiores se consumían para que el fuego central brillara con mayor autoridad. Esa hoguera ritual era mucho más que fuego. Era señal luminosa, señal de que algo aguardaba en la penumbra. Se decía que los túmulos antiguos, esos montículos dispersos en colinas y valles, chirriaban esa noche. Las tumbas celtas, a veces simpleza de piedra, otras veces cámaras nobles ocultas, eran moradas que pertenecían tanto a quienes dormían en su quietud eterna como a aquellos que habían sido olvidados por el paso del tiempo. En la noche de Samhain, esas moradas se abrían, no con puertas visibles, sino con alineaciones astrales o con la fricción leve de fuerzas que no vemos, y las almas cruzaban hacia el mundo de los vivos. Esa creencia era esencial. No era fantasía para asustar niños, sino modelo de mundo. Las ofrendas se volvieron parte del pacto vivo. Se dejaban platos al umbral, se colocaban tazones de cerveza fermentada, panes, manzanas. Se creía que las almas hambrientas podían tomar lo que necesitaban sin romper las reglas del mundo visible. Y aquel gesto no era paranoia, era hospitalidad ancestral. Se dejaba un espacio vacío en la mesa, se dejaba una silla sin ocupar, se rezaba en silencio antes de comer. Se hablaba de que el difunto que regresara percibiría la comida con el mismo cariño con que vivió. Y esa convivencia, aunque silenciosa, era acto de fe, que el límite entre vida y muerte es permeable. En algunas regiones se disfrazaban los cuerpos. No era carnaval trivial ni juego infantil. Era acto límite,
Se usaban cabezas de animales, máscaras rústicas, pieles, maderas talladas grotescas. La intención no era espantar al vecino, sino confundir al espíritu errante. No me veas como humano, no me veas como alimento, parecían decir las máscaras. Se imitaba al otro, al espíritu, al animal, porque si uno parecía otro, no era víctima, era invisible frente al paso sobrenatural. Esa lógica de camuflaje, de disfraz, es la raíz oscura de lo que hoy llamamos truco o trato. También se practicaba la adivinación. Huesos lanzados al fuego, cáliz de agua en la ventana, nueces y manzanas cortadas que revelaban formas extrañas, barriles rotos para ver qué vino quedaba, semillas semienterradas para descubrir qué crecería al año siguiente. Esa noche, los oráculos domésticos cobraban poder. La noche no era solo de fantasmas, sino de posibilidades. ¿Qué pasaría en el invierno? ¿Quién moriría? ¿Quién cazaría? Lo visible y lo invisible estaban en diálogo. Pero con la expansión del cristianismo, ese ritual pagano empezó a causar roce doctrinal. Los druidas fueron perseguidos, las hogueras vetadas, los tímpanos del pueblo empezaron a oír sermones que decían: no adoréis llamas obscenas, no abrid portales oscuros, no permitáis almas confusas en vuestro hogar. Se intentó desplazar Samhain mediante fiestas cristianas. Todos los Santos el 1 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, el 2. Y esas fechas se colocaron justo encima del antiguo umbral pagano. El intento no fue total borrado, fue convivencia forzada. Pero incluso entre las iglesias nacientes hubo influencia. Se permitió que algunas comunidades mantuvieran costumbres locales bajo control. Se cambió el sentido del ritual. La hoguera dejó de invocar almas para convertirse en vela de todos los santos. La máscara dejó de representar espíritu para representar pecado vencido. La ofrenda dejó de ser hospitalidad ancestral para ser plegaria por los difuntos. Los disfraces se disfrazaron de santos y mártires. El ritual pagano fue reciclado. Y así, en ese segundo paso de la historia del que estamos ahora partiendo, vemos el pulso entre lo que la Iglesia quiso borrar y lo que el pueblo se negó a olvidar. Vemos el fuego que no murió, pese al agua bautismal. Vemos el disfraz que sigue siendo piel de memoria. Y vemos sobre todo que Halloween no nació en fábrica, sino en colinas antiguas. Nació cuando alguien tuvo valor de creer que los muertos cruzaban por la noche. Nació cuando alguien comprendió que el velo entre lo visible y lo invisible se puede rasgar. Nació en sombras que no aceptan desaparecer. Cuando la Iglesia Católica empezó a expandir su influencia en las tierras celtas, comprendió que no bastaba prohibir los fuegos ni condenar los rituales. Debía absorberlos. De esa estrategia nació lo que hoy conocemos como All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Un nombre cristiano, sí, pero un paisaje ritual que nunca pudo desprenderse del aire pagano. Ya en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV dedicó el antiguo panteón de Roma a Santa María y todos los mártires, fijando el 13 de mayo como fiesta para honrar a los santos, un gesto simbólico para reclamar ciertos espacios paganos. Pero en el siglo XVIII, el Papa Gregorio III trasladó la celebración al 1 de noviembre, justo en el momento en que Samhain era celebrado por los pueblos celtas. La víspera de esa fiesta adoptó el nombre de All Hallows Eve, o lo que hoy llamamos Halloween. Ese movimiento no fue anodino, fue una apropiación simbólica. La Iglesia no solo establecía una memoria oficial para los muertos y los santos, también tejía una tensión entre lo que quería borrar y lo que debía tolerar para convertir a los pueblos al nuevo credo. El ritual pagano no desapareció, se reinventó bajo el ropaje cristiano. Durante siglos, esa tensión se vivió en casas y campos, hogueras clandestinas que se encendían en colinas aisladas, aunque la iglesia local advirtiera que eran cosa de herejía, familias que colocaban panes, manzanas o cerveza afuera de sus puertas en la noche del 31 de octubre,
aun cuando los curas enseñaban que los ancestros debían descansar en la paz de Cristo. Personas que usaban máscaras o disfraces, originalmente para confundirse con espíritus del otro mundo, y que paulatinamente se reinterpretaron como apariencias simbólicas, sanctas o demonios, santos o almas errantes. Más allá de los nombres oficiales, las prácticas del Samhain continuaron vivas bajo nueva luz. Los fuegos no desaparecieron del todo, solo cambiaron de contexto. Muchas comunidades tenían vigilias en iglesias la noche previa al Día de Todos los Santos. Se encendían velas en los cementerios, se visitaban tumbas, se rezaba por las almas. Pero esos actos católicos de firma llevaban en su raíz lo que siempre fue pagano: la creencia de que una noche cada año el velo se afina, el límite entre vida y muerte se vuelve permeable. Con el tiempo, esa mezcla devino en tradición popular. Niños que visitaban casas pidiendo dulces o comida, el antecedente del Samhain en Inglaterra, fiestas comunitarias con disfraces grotescos, máscaras que servían para disimular al espíritu errante, hogueras menores, juegos de adivinación, manzanas cortadas para que revelaran el nombre del amante. Esas costumbres no pudieron transformarse de la noche a la mañana, pero sobrevivieron, reconfiguradas, mientras la Iglesia intentaba bautizar la noche con santos y plegarias. Y así llegamos al presente. Halloween es fiesta, consumo, espectáculo, pero también es memoria detenida, ritual reciclado, herencia pagana disimulada. Cuando alguien talló una calabaza para que luzca como rostro agonizante, está recordando en clave moderna la antigua costumbre celta de tallar nabos para ahuyentar espíritus. Cuando truco o trato atraviesa vecindarios, revive el intercambio de ofrendas a los muertos. Cuando disfraz y máscara vuelven a la moda, evocan aquella táctica ancestral de mezclarse, ocultarse, protegerse del otro mundo. En la próxima parte, exploraremos cómo Halloween viajó con los migrantes europeos al Nuevo Mundo, se reinventó bajo las luces modernas y devolvió al mundo algo de la noche antigua. Cuando los barcos cruzaron el océano, no trajeron solo pasajeros ni equipajes, trajeron memorias antiguas, rituales escondidos, espectros con nombres que olvidaron. En el siglo XIX, una hambruna devastadora en Irlanda empujó a millones de almas al exilio. En sus barcos iban historias de Samhain, de hogueras, de máscaras talladas en nabos, de mitos ancestrales que resistían al agua bautismal. Esa migración trajo Halloween al Nuevo Mundo. Las calles de las ciudades estadounidenses no estaban preparadas para recibir fantasmas ni leyendas. Eran plazas recién fumigadas de síntomas domésticos, avenidas con casas de madera apenas erguidas. Pero los inmigrantes irlandeses sabían que una noche al año, en la víspera del 1 de noviembre, había un portal que no se podía renegar. Allí, bajo ese cielo nuevo, encendieron hogueras en lotes baldíos, tallaron caras en calabazas, porque allí las calabazas crecían grandes, blandas, para reconocer sombras, su versión americana de linterna pagana. La máscara de calabaza no era mera decoración, era señal de que el rito sigue vivo. Al tallarse evocaba al espíritu que alguna vez caminó bajo la luna en Irlanda, el espíritu que en su país tallaba nabos. Al iluminar la calabaza con vela dentro, se daban aliento. Aquí estoy, no estoy solo. Esa imagen fue traducida al paisaje del nuevo continente, entre hojas secas de otoño y vientos que olían a cambio. Y con ello vinieron las costumbres del guising o del trick or treat. En las islas celtas ya se recorría casa por casa, disfrazados, recitando versos, pidiendo ofrendas para los muertos. Esa costumbre fue replantada en barrios americanos, no al principio con dulces masivos, sino con manzanas, nueces, pasteles, ofrendas humildes. Con el tiempo la práctica creció. Los niños en carrozas vecinas pasaron a pedir golosinas con palabras o, si no, trick. Esa mezcla de súplica, juego y ritual
se convirtió en americanismo. Los vecindarios que antes ignoraban el 31 de octubre comenzaron a verlo con suspicacia, luego con interés, luego con celebración. Las tabernas anunciaban fiestas nocturnas. Los periódicos urbanos hablaban de la llegada del Halloween étnico como algo exótico que avanzaba hacia la cultura de masas. Las escuelas, siglos después, permitirían que los niños vinieran disfrazados ese día. La tradición pagana que la iglesia quiso enterrar reaparecía disfrazada de festividad joven. Pero la transformación no fue solo adopción, fue sincretismo violento. Algunas iglesias permitieron vigilias en cementerios la noche de Halloween, bendición de velas, misas por los fieles difuntos. No era sustitución pura de ritual pagano, sino coexistencia tensa. Algunas comunidades católicas rezaban por las almas esa noche. En regiones del sur de Estados Unidos, parroquias rurales mantenían la costumbre de encender linternas benditas sobre las tumbas. Lo pagano no desapareció, se volvió capa ritual. El Halloween moderno ya no es Samhain puro, ni vigilia cristiana exclusiva. Es híbrido, mercantil, espectáculo. Pero cada calabaza tallada, cada niño que toca la puerta, cada máscara que cruza una calle, constituye un eco de lo que fue. Un eco que resiste porque está inscrito en nosotros. Porque mientras la iglesia cambió fechas, candados y nombres, no logró desarraigar el deseo ancestral. Que los muertos crucen una noche al año, que habitemos el límite entre lo visible y lo invisible, que la memoria antigua respire entre disfraces. Si escuchas bien esta historia, quizás sientas detrás de ti un paso leve, una luz tibia en una ventana. O quizá, al mirar la linterna de calabaza, no veas solo rostro tallado, sino sombra antigua. En esa sombra yace Halloween, no como producto del cine o del mercado, sino como rito que llegó al nuevo mundo con sudor, con llanto, con esperanza. Y aunque hoy parezca banal, cada susurro de niño que pide dulces evoca ese pacto silencioso con la noche. La noche que no murió cuando le cambiaron de nombre, la noche que sigue cruzándose con nosotros una vez al año. Con el paso del siglo XX, Halloween dejó de ser ritual temporal de comunidades específicas para convertirse en fenómeno cultural global. No fue una transformación limpia ni voluntaria, fue un empuje siniestro, una alquimia entre tradición popular y maquinaria de mercado. El Halloween comercial nació de una tensión, conservar el misterio ancestral, pero moldearlo en objeto de consumo. En Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo XX, ya se veían señales del cambio. Postales impresas, imágenes de fantasmas amistosos, muñecos con calabazas en la mano. El terror suave comenzaba a colorear la estética popular. Las tiendas por departamentos ofrecían decoraciones de cartón y papel, máscaras prefabricadas y linternas de calabaza de hojalata. La fecha 31 de octubre empezó a aparecer en calendarios como ocasión festiva, no solo ritualística. Con ello, surgió una demanda constante: disfraces, dulces, adornos, fiestas. Halloween dejó de pertenecer exclusivamente a quienes creían en el umbral para pertenecer también a quien quería consumir ilusión. El cine y la televisión jugaron un papel decisivo. Las películas de terror se convirtieron en ejes de espanto estacional. Los estudios descubrieron que lanzar un film de horror en octubre era garantía de taquilla. Los sustos, las casas encantadas, los villanos enmascarados, todo alimentaba la sonrisa del terror consentido. Así Halloween pasó de rito ancestral a género cinematográfico con franquicias rentables. Las producciones infantiles también reinterpretaron el temor: fantasmas simpáticos, brujas bondadosas, esqueletos divertidos. Dibujos animados y programas familiares suavizaron lo oscuro, con calaveras que bailaban, monstruos que cantaban. Esa versión blanda de Halloween, que parecía alejada del ritual ancestral, funcionaba como puerta de entrada para que generaciones crecieran sin reparar en su origen profundo. La publicidad no tardó en sumarse.
Empresas de dulces recrearon el truco o trato como campaña de ventas. Tiendas ofrecían ofertas de Halloween, decoraciones terroríficas y kits de miedo para adornar jardines. La calabaza tallada dejó de ser obra casera para ser producto industrial. Linternas eléctricas, discos con luces, calabazas de plástico con luces intermitentes. El mercado vio en Halloween una nueva estación comercial comparable a Navidad. Las revistas de hogar comenzaron a publicar artículos sobre cómo decorar la casa para Halloween: telas negras, telarañas artificiales, luces parpadeantes. Aparatos eléctricos, espantapájaros luminosos, esqueletos articulados mecánicos, disfraces de marca con licencia de películas. Todo esto transformó el acto ritual en espectáculo visual. Cada año, el Halloween más grande, más terrorífico, más espeluznante, se convirtió en meta consumista. La industria del dulce redobló su apuesta. Las compañías competían por el caramelo de Halloween, envases temáticos, versiones limitadas de chocolates y golosinas con envoltorios oscuros. Cada oferta sugería que la noche del 31 ya no era solo reino de fantasmas, sino oportunidad de negocio. Consciente con dulces, decora con terror, celebra con máscara. El rito ancestral se transformó en temporada de ventas. La televisión, especialmente en octubre, se plagó de programación temática. Películas clásicas de miedo, especiales de Halloween para niños, bloques de terror nocturno. Los canales, las redes, las estaciones de radio bajaban sus voltajes para sintonizar el miedo. La audiencia esperaba ese ritual mediático cada año. Halloween ya no era solo noche de puertas y velas, era mes de espantajos controlados, de sustos empaquetados, de nostalgia gótica familiarizada. Pero a medida que Halloween se volvía espectáculo, surgía la tensión inevitable. El rito profundo luchaba con su conversión comercial. Quienes entendían su origen pagano murmuraban: han convertido nuestra noche ancestral en feria de sustos baratos. Las críticas surgían: consumismo disfrazado de tradición. El acto que alguna vez fue plegaria y umbral empezó a ser medido en número de ventas. El disfraz dejó de ser pacto simbólico para ser accesorio descartable. Lo oscuro dejó de ser frontera letal para ser parque temático. La Iglesia, por su parte, osciló entre rechazo y acomodación. En algunos países permitió actividades católicas esa noche: misa de víspera, bendición de velas, procesiones menores. En otros, denunció Halloween como carnaval del demonio, ritual pagano disfrazado de diversión. Algunas diócesis ofrecieron fiestas alternativas, fiestas de todos los santos, con templos iluminados, exposiciones de mártires y música devocional. Pero esas iniciativas muchas veces no lograron frenar la marea comercial. El espectáculo del miedo ya había cobrado su inercia. Con el avance digital, Halloween se reinventó de nuevo. Internet permite comprar disfraces personalizados, decoraciones luminosas sofisticadas, efectos de luz sincronizados con música, experiencias de casa encantada en realidad virtual. Las redes sociales celebran concursos de disfraces, casas decoradas, desafíos virales en torno al terror. Halloween se ha convertido en fenómeno global mediático. Ahora es ritual compartido por países sin ninguna raíz celta original. El rito pagano ha sido convertido en producto global. No obstante, en el corazón de ese espectáculo latente persiste un pulso antiguo. Cuando alguien talla una calabaza, revive el gesto celta del nabo. Cuando deja un plato fuera de la puerta, revive la ofrenda al visitante silencioso. Cuando prende velas en el cementerio, recuerda las vigilias por los muertos. El Halloween que compramos hoy es sombrío y vistoso, pero contiene raíz, contiene memoria. Y por eso, aunque el mercado lo envuelva en ofertas, aún en su centro late la noche ancestral. Cuando termines de ver esta parte,
acepta que Halloween ya no solo es fiesta. Es pacto olvidado que revivimos cada año sin saberlo. Es eco disfrazado que exige escucharse. En la próxima parte, fortaleceremos ese eco en nuestra piel contemporánea. ¿Cómo celebramos Halloween hoy y qué queda del ritual originario? Cuando las ciudades modernas crecieron, Halloween dejó de ser presencia marginal para convertirse en dominó cultural. El rito viejo ya no caminaba solo, entró en casa. Se volvió decoración, se volvió espectáculo, se volvió fiesta de masas. Pero como todo rito muerto o reinventado, lo que sobrevive es mezcla, lo ancestral que resiste en la superficie que brilla. Las decoraciones eléctricas, luces naranjas, calabazas iluminadas, esqueletos plásticos, telarañas artificiales, llenaron vitrinas antes de octubre. Los comercios comenzaron a vender kits de Halloween meses antes, anticipando la necesidad del ritual. Casas que antes encendían un farol tallado por necesidad, ahora compiten por fachadas aterradoras. El mercado descubrió que el miedo se puede empaquetar, que el asombro se puede cobrar, que un ritual pagano puede transformarse en industria de consumo. La industria del dulce aprovechó la costumbre del truco o trato para lanzar campañas agresivas cada octubre. Dulces con envoltorios temáticos, sabores limitados, promociones especiales. El candy corn, que ya existía como golosina de otoño, fue reivindicado como símbolo icónico de Halloween. La demanda de golosinas disfrazadas, pertenecer y consumir, es uno de los pilares del Halloween moderno. Los disfraces evolucionaron rápidamente de máscaras caseras y pieles toscas a atuendos de personajes cinematográficos, héroes y villanos del imaginario colectivo. El cine, la televisión y la cultura pop influyeron en lo que se viste cada octubre. Lo que antes representaba espíritu, sombra o animal, se volvió licencia para vestir lo que queremos ser durante unas horas. Así, el disfraz, que era parte del ritual ancestral, devino mercadería simbólica. Fue en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el Halloween comenzó a asentarse como celebración familiar. Las restricciones de alimentos desaparecieron, la producción industrial se expandió, los barrios suburbanos crecieron, los vecindarios se volvieron más homogéneos. Fue más fácil para niños caminar de casa en casa pidiendo dulces. Fue más fácil para los comercios capitalizar esa búsqueda. Y así, el Halloween creció de fiesta tribal local a fenómeno nacional. Pero ese crecimiento comercial no fue inocente. Aparecieron debates. Quienes reconocían la raíz pagana decían que la noche se estaba vaciando de sentido, que el Halloween consumista estaba borrando su memoria espiritual, que las máscaras eran ahora más disfraces de marca que ritual liminal, que las calabazas talladas ya no invocaban nada, sino que iluminaban vitrinas, que los dulces reemplazaban ofrendas, que la noche que la iglesia no pudo borrar la estaba perdiendo la multitud. Sin embargo, en ese conflicto conviven capas de sentido, porque incluso en medio de decoraciones de plástico hay quienes tallan una calabaza con esmero, quienes visitan el cementerio, quienes mantienen altarcitos con fotos de seres queridos. Esas prácticas pequeñas, invisibles frente al show comercial, son los rescoldos del rito original que no se quiso olvidar del todo. Halloween se volvió una celebración que puede pertenecer a muchos: niños que piden golosinas, jóvenes que van a fiestas disfrazadas, adultos que decoran jardines con luces de terror. Pero también puede ser puerta para quien aún quiera espiar lo invisible. Puede ser momento de silencio interior, de recuerdo íntimo, de reconocer que el velo entre vivos y muertos, que en Samhain era delgado, todavía late bajo cada calabaza iluminada. Mientras cruzas octubre, observa las calabazas en ventanas, las luces parpadeantes, los disfraces circulando por las calles. No pienses solo en sustos, piensa que bajo ese brillo hay noche antigua, que ese resplandor no es solo espectáculo, sino memoria, y que cada vez que compras una calabaza de plástico,
una vela naranja, un disfraz temático. Estás participando de un ritual moderno, vestido de consumismo, pero aún ritual. La historia del Halloween no concluye en nuestras manos. La llevamos con cada máscara puesta, con cada dulce entregado, con cada paso entre sombras. Y si permites que ese eco te cruce, Halloween puede volver a ser límite. Puede volver a ser frontera entre lo visible y lo invisible. Puede volver, aunque sea por una noche, a ser memoria más que desfile. La noche de Halloween, tal como la conocemos hoy, es un prodigio cultural que se ha tejido sobre siglos de rituales, mitos y transformaciones. Pero ese cuerpo moderno no sería nada sin los huesos antiguos que lo sustentan. En esta parte del relato, quiero caminar contigo por esa fusión. Cómo lo ancestral se infiltra en lo moderno, cómo recobramos algo olvidado en cada linterna, en cada máscara, en cada trazo de sombra en la ciudad. Cuando caminas por calles decoradas con calabazas que ríen y esqueletos que alzan brazos plásticos, puedes pensar que eso es pura mercancía. Pero si prestas atención, verás que algunos detalles persisten. Que la estrella de luz eléctrica rodea el contorno de una calabaza como llama ritual. Que algunas máscaras no son simplemente disfraces, sino reenactamientos simbólicos, demonios, espectros, almas caminantes. Que la costumbre de ir casa por casa pidiendo dulces, trick or treat, es versión moderna de antiguas plegarias nocturnas, de versos cantados en Samhain, de puertas que se abrían para recibir lo otro, lo que no vemos, con hospitalidad ritual. Ese gesto moderno, pedir dulces, en realidad es eco de Samhain, la costumbre medieval de repartir pasteles por las almas en purgatorio durante el período de Todos los Santos. Se llevaba pan, pastelillos, ofrendas a las almas de los muertos y se pedía oración a cambio. Esa práctica fue secularizada, embarcada en la lógica del intercambio lúdico entre niños y vecinos. Pero si rastreas ese sustrato, reconoces que Halloween no surgió de la nada. Nació cuando lo pagano fue reciclado, reivindicado bajo nuevos nombres, nuevos pactos sociales. El marketing del siglo XX imprimió fuerza al ritual. Las empresas descubrieron que Halloween podía ser estación anual de consumo. Los disfraces dejaron de ser recortes caseros y pasaron a producción masiva con licencia de personajes famosos. Los dulces empezaron a comercializarse como dulces de Halloween, envueltos en colores naranjas y negros con diseños de fantasmas. Las decoraciones llegaron en cajas con etiquetas brillantes. El mercado reconoció que el miedo puede venderse, y lo hizo. Halloween dejó de ser solo noche de sombras, se volvió escaparate de luces, de emociones seguras, de terror domesticado. El cine y la televisión moldearon la iconografía del terror. Calabazas malévolas, casas embrujadas, niños disfrazados en masa, sustos controlados, historias que repiten símbolos antiguos en escenarios modernos. En las pantallas del mundo, Halloween se proyecta como evento colectivo. Todos lo ven, todos lo celebran, todos participan del miedo suavizado. Las grandes franquicias del horror usan octubre como estación sagrada del público, y el Halloween popular se alimenta de esos ecos. Pero hay una paradoja. Al mismo tiempo que Halloween se globaliza y se comercializa, crece el deseo de devolverle sentido. Aparecen noches temáticas que evocan el Samhain original, velas, altares modestos, visitas a cementerios, rituales de memoria. Algunos artistas, brujas modernas, neopaganos, insisten en celebrar la noche como frontera simbólica, no solo como carnaval del terror. Buscan rescatar lo que la Iglesia quiso desplazar, la capacidad del ritual para tocar lo invisible, para invocar lo olvidado, para encender memoria colectiva. En este cruce entre consumo y rito, Halloween revela algo profundo. Somos criaturas de sombra y luz. Queremos el susto, pero también llamar al silencio. Queremos la calabaza iluminada, pero también el rincón oscuro. Queremos la máscara divertida, pero sabemos que debajo hay carne y alma. Esa tensión,
Entre espectáculo y sacralidad, es el corazón del Halloween moderno. Es lo que le da resuello. Porque sin sombra, sin miedo, sin frontera, Halloween sería carnaval vacío. Y ahora que esta parte llega a su fin, contemplo contigo el presente. Calabazas eléctricas, fiestas de disfraces, noche urbana llena de luces. Pero en cada esquina, en cada paso, late el eco antiguo. Y si permites que esa pulsación te roce, tal vez veas que Halloween nunca fue solo fiesta. Fue pacto con la noche que no muere. Fue una hoguera apagada que sobrevive encendida en cada vela de calabaza. La noche del 31 de octubre lleva consigo un aliento ancestral que no siempre se ve, pero que muchos sienten. No es solo el viento frío entre las hojas, no es solo el crujido de calabazas, es recuerdo, es pacto renovado, es presencia que sigue nebulosa entre los disfraces y las luces eléctricas. Hoy en muchos rincones del mundo, Halloween se celebra con fiestas, competencias de disfraces, decoraciones luminosas. Pero algunas almas caminan en esa noche con pausa distinta. Apagan la música por un instante, miran al cielo, recuerdan. En templos paganos modernos, en círculos de brujas, en grupos de memoria ancestral, se encienden hogueras pequeñas, se pone música suave, se colocan altares con fotos de los muertos, no para espectáculo, para escuchar. En algunas comunidades neopaganas, Halloween es Samhain, no vestigio sino rito vivo. Se cree que esa noche el velo es fino, que los espíritus pueden cruzar, que aquellos que partieron pueden acercarse como susurros. Se dejan ofrendas, alimentos, flores, velas, agua. Algunos leen runas o cartas para comunicarse con lo invisible. Es momento de introspección, de reencuentro íntimo con el pasado, con las raíces que no se pudieron arrancar. Artistas contemporáneos exploran este espacio simbólico. Pintan calabazas con rostros que parecen máscaras antiguas. Graban vídeos en bosques con linternas que titilan como brasas olvidadas. Danzan con máscaras en plazas urbanas al caer la noche, recuperando, aunque en versión moderna, el gesto ancestral de disfrazarse ante lo invisible. En esas expresiones artísticas se puede raspar la costra del espectáculo comercial y encontrar cenizas antiguas. Otra manifestación discreta: los cementerios. En varios lugares, familias visitan tumbas al atardecer del 31. Colocan flores, velas, memorias. No como celebración ruidosa, sino como acto íntimo. Algunos llevan disfraces sobrios, velos negros, vestiduras de duelo ritual. Se reza en silencio. Se coloca una calabaza próxima. Se deja un plato con alimentos. No para que pase nadie, sino para que quienes regresan sepan que se les espera. Las linternas de calabaza, que hoy se ven como adorno infantil, siguen siendo símbolo de luz en la oscuridad. Cuando enciendes una linterna estás diciendo: aquí hay luz, aquí hubo vida, aquí mi memoria no ha cesado. Puede que no creas en fantasmas, puede que lo veas como costumbre ligera, pero en esa calma luminosa habita una obediencia antigua. Reconocer el portal. Reconocer que la luz puede acompañar al umbral, no solo borrar la sombra. Los disfraces siguen siendo parte del juego moderno, pero cuando alguien elige disfrazarse de muerto, de espíritu, de roca, de silueta decaída, revive un acto antiguo. Confundirse con lo otro para no ser presa. No es fantasía vacía, es rito simbólico que resiste en el cuerpo moderno. Cada vez que alguien lleva máscara en esa noche, revive un fragmento del pacto ancestral: no ser visto por lo que se es, o no ser atacado por lo que teme. Halloween también se ha vuelto noche de cine. Ciclos de películas clásicas, maratones de terror, hogares que instalan proyecciones en jardines oscuros. Pero incluso ahí, en esas pantallas brillantes, el gesto del espectador recuerda el rito original: entrar al terror controlado, sentir susto sin peligro real. Esa distancia segura entre el mundo común y el mundo del otro. Y esa distancia es herencia de la noche
que alguna vez fue frontera viva, no espectáculo. En ese contraste entre lo ancestral y lo moderno emerge algo esencial. Halloween moderno no hizo tabla rasa, no creó algo de la nada, construyó sobre huesos antiguos, y aquellos huesos siguen allí, en la tierra, bajo hojas secas, bajo las calles. Si caminamos despacio, sin prisa, podemos sentir su eco cuando el viento sopla justo entre árboles y farolas, porque la memoria no se quema del todo, no cuando alguien sostiene un objeto ritual, aunque sea decorativo, no cuando alguien enciende una vela con cuidado, no cuando alguien recuerda. En esa acción, en ese instante, se levanta una sombra mínima, una chispa de Samhain que no murió, que no fue borrada. Cuando una tradición ancestral abandona las colinas y atraviesa océanos, se enfrenta a la luz del mundo moderno, y en el siglo XXI, esa luz es digital. Halloween ya no pertenece solo a templos, fogatas o calles rurales. Ahora vive en pantallas, en redes sociales, en votaciones de disfraces, en hashtags, en filtros luminosos de Instagram. En ese espacio intangible, el eco del ritual pagano se mezcla con píxeles y consumo. La noche ya no es solo física, también es virtual. Piénsalo. En octubre, los timelines se visten de negro y naranja. Las publicaciones arden con calabazas iluminadas, con frases de terror minimalistas, con look de Halloween y tutoriales de maquillaje que disfrazan rostros con precisión digital. Muchos no van a fiestas, hacen cine en casa, activan filtros de realidad aumentada que insertan fantasma detrás de tu hombro. Comparten stories con temblor leve, con sombras que cruzan cámaras. Halloween se ha convertido en espectáculo mediático. Las máscaras físicas tienen su eco en las máscaras digitales. Y ese eco vacío sigue resonando con la noche antigua. La globalización cultural impulsó Halloween a lugares a los que nunca imaginó llegar. En Japón, por ejemplo, jóvenes adoptaron el disfraz y los festejos como espacio de transgresión estética, sin apego al origen ritual. En Alemania, bares ofrecen noches temáticas de Süßes o der Saures. En Latinoamérica, Halloween se tradujo, se mezcló con el Día de Muertos, con ritos locales de brujería o fue resistido. La fiesta se adapta, se pliega a culturas diversas, pero no olvida su núcleo: la máscara, el portal, la memoria del otro. En redes aparecen concursos de caza más terrorífica, de disfraz más escalofriante, de iluminación de calabaza más creativa. Las plataformas muestran miles de hogares decorados con esqueletos movibles, luces sincronizadas con música, parques temáticos digitales. Halloween se convierte en vitrina global. Cada hogar compite por destacar, pero ese brillo intensivo podría ocultar el murmullo antiguo. Detrás de los neones hay una llama ancestral que quiere tornar visible el velo entre vivos y muertos, aunque ese velo ahora cruce cables y conexiones. La mágica paradoja digital es que, mientras el Halloween moderno tiende a uniformizar símbolos, calabazas, fantasmas, zombies, brujas, muchos usuarios recuperan lo fragmentario. Suben fotos de altares familiares, rituales personales, linternas hechas a mano, memorias de muertos. Algunas cuentas dedicadas al paganismo o a lo esotérico aprovechan esos días para enseñar la historia ancestral, para reactivar el sentido espiritual. En ese cruce de lo comercial y lo simbólico late la tensión original. ¿Qué de lo pagano puede resistir bajo el brillo del mercado digital? Las plataformas también permiten que comunidades dispersas compartan rituales propios. En foros, grupos de paganismo organizan vigilias virtuales, transmisiones nocturnas de hechizos ancestrales, lecturas de cartas. Puedes encender una vela al otro lado del mundo, subir su imagen en un ritual común. Esa comunión digital que trasciende fronteras no existía para quienes encendieron hogueras en colinas brumosas, pero su espíritu persiste: invocar lo invisible, compartir lo sagrado y oculto, aunque ahora bajo el pulso luminoso de la pantalla. Otro efecto:
Halloween se globaliza como producto exportado. Empresas, mercados, industrias de juguetes y entretenimiento introducen la iconografía de Halloween en países sin raíces celtas. Se compra máscara de esqueleto en Latinoamérica, se recorta calabaza de plástico en Asia. Ese Halloween global muchas veces desconoce su origen ritual, pero hasta en esa apropiación silenciosa hay persistencia. El símbolo cruza culturas. Aunque pierda parte de su intención original, sigue operando como ritual de la noche, descentralizado y cambiante. Pero al mismo tiempo, algunas comunidades reaccionan. Se proponen alternativas locales, críticas al consumismo de Halloween. En ciertos lugares se revive el Día de Muertos con altares, velas, ofrendas, sin disfraces importados de terror comercial. En otras ciudades se promueven no Halloween o festividades de identidad nacional. Esa reacción no borra Halloween, pero reclama un espacio simbólico propio. Lo ancestral nunca se dio totalmente. En ese choque entre la globalización y la memoria, Halloween moderno es espejo de lo que perdimos y lo que resistimos. En esta noche digital, cuando cruzas tu feed y ves calabazas iluminadas, zombies danzantes y filtros con ojos vacíos, siente el roce de lo antiguo. Recuerda que Halloween fue noche de umbral, de memoria que no se podía borrar, de fuego encendido para sostener el límite. Las pantallas no lo entierran, solo lo reinventan. Y si apagas la luz del móvil por un instante, puedes escuchar ese murmullo antiguo, una linterna de nabo que se rehúsa a morir, una sombra antigua cruzando puertas de píxel, una vela que arde entre las distancias digitales. La noche es larga y Halloween está en su cenit. Luces parpadeantes, voces disfrazadas, calles que laten con pasos que quieren ser otro cuerpo, casas que exponen calabazas sonrientes como signos en el umbral. Pero mientras el espectáculo brilla, la memoria antigua palpita detrás de las máscaras. Y es momento de desacelerar, de mirar lo que queda, de escuchar lo que persiste. Durante siglos, lo pagano fue perseguido, prohibido, disfrazado de santos y mártires, revestido con ritual nuevo. Pero nunca fue extinguible. Consiguió sobrevivir en máscaras, en fogatas clandestinas, en gestos domésticos de recuerdo. Al adueñarse del calendario litúrgico, la Iglesia intentó ponerle nombre cristiano. Todos los Santos, Día de los Fieles Difuntos. Pero esos nombres no borraron lo esencial: la noche de umbral, la levedad del velo entre vivos y muertos, el acto simbólico de ofrenda al que cruza. Halloween moderno no es anulación de Samhain, es su heredero mutado. En esta parte final, antes del cierre, observa las capas simbólicas que Halloween aún conserva, aunque casi nadie las note. Cuando alguien talló una calabaza esta noche, lo hizo con cuchillo sobre piel vegetal, sí, pero también talló sombra sobre sombra. Encendió luz en cavidad oscura, como quien enciende un faro en el umbral. Cuando un niño dice truco o trato, no solo pide dulce, reitera pacto ancestral del intercambio simbólico con lo invisible. Cuando velas brillan en el cementerio, no son solo memoria cristiana, son linternas para guiar sombras antiguas. Halloween es acto híbrido, consumo, juego, tradición, ritual. Cada linterna encendida en casa suburbana porta un vestigio, la chispa que nunca alguien logró apagar del todo. Cada máscara hecha con temor o fantasía revive el gesto esencial de camuflarse ante lo nocturno. Cada puerta que se abre a un niño vestido de espectro revive la hospitalidad ritual que antaño se ofrecía a almas errantes. Aunque no creas en fantasmas, aunque veas Halloween como fiesta inofensiva, en esos gestos yace algo ancestral que nos habita. Y así llegamos al borde de este viaje. Hemos caminado por tambor ancestral, por noche que la Iglesia quiso bautizar, por disfraces, por mercado y por memoria. Hemos visto cómo lo pagano fue reformado, crucificado simbólicamente, reemergió bajo luz eléctrica y habitó pantallas. Hemos visto cómo Halloween moderno se levanta sobre huesos de Samhain.
Pero Halloween no termina en esta parte, solo se transforma. Se vuelve comunidad que celebra, mercado que explota, sombra que recuerda. Y tú, que escuchaste esta historia bajo la penumbra, puedes llevar su eco contigo. La próxima etapa será la conclusión. El cierre ritual de nuestra travesía entre memoria y máscara, entre fuego antiguo y linterna moderna. Y así, lenta como una bruma que no termina de ceder, llegamos al final de este recorrido por luces, sombras, hogueras y memorias. No traigo respuestas tajantes ni certezas definitivas. Traigo susurros, fragmentos de lo que resiste bajo la calabaza luminosa, debajo del disfraz moderno, bajo el mercado. Traigo la ofrenda de este relato para quien quiera prolongarlo en silencio. Halloween no nació en fábrica, no fue creación de mercaderes o publicistas, fue gesto ancestral, fuego en colina, ofrecimiento a lo invisible, travesía de mortos que vuelven por una noche. Fue Samhain. Fue el límite que no cabía en calendario, que temblaba entre estaciones. La iglesia, con su cruz poderosa y sus nuevos nombres, intentó reescribir esa noche. Puso santos donde había sombras, vela donde hubo brasa oculta, rito sobre rito para clausurar el viejo pacto. Pero no lo logró del todo, porque la sombra no obedece siempre al nombre nuevo. No se borra con decreto, no se extingue con aversión. Durante siglos Halloween fue herido, silenciado, reciclado. Cada vez que alguien talló una linterna con rostro de calabaza, ese gesto fue renegociación simbólica. Cada vez que alguien disfrazado camina entre luces parpadeantes, revive aquel rito de confundirse con lo otro para no ser presa. Cada vez que enciendes una vela en una tumba o colocas un plato vacío, contribuyes al eco mínimo del Samhain que no fue borrado. Halloween moderno y su brío comercial no siempre lo sabe, pero arrastra cenizas centenarias. Hoy Halloween vive en vitrinas, en festivales, en disfraces de marca, en calles iluminadas, en redes sociales que celebran el terror cosmético. Pero Halloween también vive en quienes detienen un segundo la música, miran hacia el cielo nocturno, recuerdan ausentes, suspiran. En quienes dejan de lado el artificio para escuchar, aunque sea por un instante, el murmullo que atraviesa el plástico. En quienes no ven solo fiesta, sino puente. No es contradictorio amar el terror ligero y al mismo tiempo sentir que la noche exige silencio. Porque Halloween es dual, luz de linterna y sombra que cruza, máscara festiva y memoria antigua. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.